textos los interpretan de un modo, otros los interpretan de otro. La única iglesia autorizada para interpretar genuinamente, correctamente, es la iglesia que Cristo fundó y que viene realizando esa misión desde hace 2000 años. Pero cuesta ser humilde para aceptar eso. Pero esta palabra que hemos leído dice que hay en las Escrituras algunos textos, algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen para su propia perdición. No lo estoy inventando. Busque su Biblia Reina Valera, si providencialmente está escuchando y con humildad lea. Ahí dice, para su propia condenación, para su propia perdición. Ejemplo, la Biblia, hablemos de la Reina Valera. Cuando habla de la Virgen María, la mayoría de protestantes dicen que virgen va a ser esa tal María. Que Dios los perdone, hermano. Si fuera de su madre que hablaran así, no sé cómo se pondría. Pero si usted lee San Lucas capítulo 1, versículo 28 y el versículo 42, la Biblia Reina Valera que usan la mayoría de nuestros hermanos protestantes, dice que María es bendita entre todas las mujeres. Y el versículo 42 repite completamente. Dice que Isabel, llena del Espíritu Santo, a voz en cuello, a grande grito, dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Eso dice. Pero ¿saben qué es lo admirable? La mayoría de Biblias católicas, cuando hablo de mayoría de Biblias católicas, es las traducciones, porque hay una riqueza inmensa en nuestra iglesia. La primera traducción, la más antigua, es la que llamamos la Vulgata Latina. Fue la primera Biblia, allá por el año 390 después de Cristo, que la tradujo San Jerónimo, un sacerdote, la tradujo del griego, hebreo y arameo a latín. Por eso se llama la Vulgata Latina. 390 años después de Cristo hubo la primera Biblia completa. No existía Biblia, solo partes ese tiempo atrás. Después la Biblia reconoce, o la iglesia reconoce esta otra Biblia que es la más científica, la Biblia de Jerusalén, que es la que recomiendan los obispos y los predicadores que de verdad se han instruido, teólogos, recomiendan que se use la Biblia de Jerusalén. Pero también está la Biblia latinoamericana que venía adaptada a nuestro lenguaje de nuestros pueblos. Pero también está la traducción Dios habla hoy, que fue hecha entre hermanos protestantes y la iglesia católica, buscando esa unidad, que los veamos como hermanos, como una sola familia. Le faltan algunos textos, por ejemplo, a esta Biblia traducción Dios habla hoy, le faltan los 2 capítulos últimos del libro de Daniel, capítulo 3 y capítulo 14, y algunos versículos de Esther y algunas diferencias en cuestión de versículos en otros libros. Está la más reciente de las Biblias católicas, las más modernas, la Biblia de nuestro pueblo, que muchos hermanos ya la usan, y ya no dice Yahvé en el Antiguo Testamento, sino que dice el Señor. Y es lo más correcto, porque Yahvé quiere decir el Señor, Dios. Y está otra Biblia, otra traducción católica reciente, la Biblia de América, que es muy hermoso el lenguaje, y también el Antiguo Testamento ya no dice Yahvé, sino el Señor. Y hay otras traducciones que no voy a mencionar ahorita, pero en ninguna de esas traducciones dice 2 veces bendita tú eres entre todas las mujeres. Solo lo dice la Vulgata Latina y la Reina Valera. Así que cuando alguien lee la Biblia Reina Valera y anda diciendo por allá a medio mundo, no, que María es una mujer cualquiera y que los católicos los tienen engañados, que dicen que es virgen y que es bendita y que puro cuento. Ay, hermano, está torciendo su escritura. Lea bien, con humildad. San Lucas, capítulo 1, versículo 28 al final termina con eso: bendita tú entre las mujeres. Y el versículo 42
se refiere totalmente a eso, a la alabanza que una mujer llena del Espíritu Santo da a la Virgen María. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y cómo no va a ser bendita si es la que trajo a nuestro Salvador, si la escogió Dios Padre? Y cuando alguien tuerce esa enseñanza y anda diciendo que la Iglesia Católica está engañando a la gente, eso es torcer la Escritura, hermano. Y con eso, si usted lo está haciendo, se está ganando su propio daño, su propia perdición, su propia condenación. Enmiéndese de eso, sea más humilde. Y si usted ha oído esos comentarios, hermano católico, pare las orejas, hombre, levante la cabeza, póngase listo, instrúyase para que pueda conocer su fe y defenderla con respeto, no para pelear, porque no es para pelear. Entonces, ya hemos leído lo que dice 2 Pedro 3, 15, 16. El problema no está en las Biblias, sino cómo lo interpretan. Y repito, la única iglesia autorizada auténticamente por Cristo es la iglesia que Él fundó, la Iglesia Católica. Lleva 2000 años cumpliendo esa misión. Hay otro texto bíblico que autoriza esto mismo y lo leímos en el tema pasado, hablando de la iglesia. Y es San Mateo 16, 18 y 19. Dice: yo te digo en mi vez que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las fuerzas del mal, del infierno, de la muerte, no la podrán vencer. Y el versículo 19, San Mateo 16, 19 dice: yo te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Eso significa autoridad, poder. Y la iglesia que Cristo fundó tiene esa autoridad para interpretar correctamente esta palabra. A mí me da un poquito de risa cuando dice por ahí algún hermano: no, que esos católicos, ellos le han puesto hasta más libros a la Biblia. Les recuerdo, todo el Antiguo Testamento fue la iglesia, a través de San Jerónimo, recogió todos los escritos y juntaron todo. Y fue que escribieron ya formalmente el Antiguo Testamento, porque había no más piezas. Pero la iglesia hizo ese gran trabajo. Luego el Nuevo Testamento, que es lo que Jesús dijo, hizo y lo que continuaron los apóstoles. Eso lo escribió la iglesia, hermano. Si la iglesia no hubiera escrito el Nuevo Testamento, no existiera usted hablando que Jesús es el Salvador, que aquí la palabra de Dios dice. Gracias a la Iglesia Católica, hermano, que escribió toda la Biblia y de manera especial el Nuevo Testamento. Qué triste es cuando la gente acepta la Biblia, pero esa iglesia no sirve. Pero si es que ella escribió la Biblia, si no sirve la iglesia, pues no te sirve la Biblia que tenés, hermano. ¿Para qué decís que esta es palabra de Dios si lo escribió la iglesia que tú rechazas y desprecias? Dichosos aquellos que han ido conociendo esta madre que es nuestra Iglesia Católica. Dichosos, y ojalá luchemos por ser hijos obedientes de Dios en esta casa, en esta iglesia que Él quiso como sacramento universal de salvación para todos, hermanos, para todos. Y termino con esta otra idea, esta primera parte. Efesios capítulo 3, versículo 10. Mire dónde es que se descubre la sabiduría de Dios. 2000 años, la sabiduría de Dios ha llegado a través de la Iglesia Católica. Y lo han descubierto miles, millones de personas, la gran sabiduría de Dios a través del Papa, los obispos y todos los hombres que se han consagrado a Dios. Con defectos, sí. Con debilidades, sí. Pedro falló al Señor, pero igual hoy es San Pedro y muchos hermanos lo reconocen, que murió crucificado cabeza abajo, y el apóstol Pedro aquí, apóstol Pedro allá. Y es cierto, no solo el apóstol, es el santo, ese hombre que Dios escogió aún y a pesar de sus debilidades. Y dice Efesios 3:10: en adelante los poderes y autoridades del mundo y de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios, palabra de Dios. Yo les decía de un hermano que fue protestante unos 5 o 6 años,
y tenía su novia que era católica, era servidora, y cuando empezaban a hablar de Dios y de la Biblia terminaban casi peleando, y le decía a esta hermana: te voy a llevar un día un padrino que tengo para que te explique. Él le decía: échame a tu padrino, pues, a ver si es que sabe. Después pasó el tiempo, terminaron casándose, y él tuvo que llegar, y no a pelear con el padrino de esa hermana, sino que llegó con bastante humildad, y él pudo entender que estaba equivocado. Y ese padrino le dio un catecismo y le dijo: lea esto. Cuando volvió a la siguiente reflexión, que eran como de 2 horas cada reflexión, con la Biblia en la mano él y el padrino de su esposa hoy, cuando regresó con ese catecismo, le dijo: no creí que hubiera tanta riqueza y sabiduría en esta iglesia. Lo descubrió. Y eso es lo que dice Efesios 3:10. En adelante los poderes y autoridades del mundo y de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Esta iglesia, hermanos y hermanas, ha venido siempre dando esa sabiduría de Dios a través de la palabra, a través de los sacramentos. Y miren, hermanos, hay muchos que no saben, no es por maldad. Si usted investiga, se va a las raíces, las primeras universidades existen por la iglesia que Cristo fundó. Las primeras escuelas, la iglesia se interesó. Los hospitales, que es con intención de que ayuden al pobre que no tiene medios económicos, se llama Hospital San Juan de Dios. En cualquier ciudad o lugar donde exista, se llama Hospital San Juan de Dios, porque un hombre que se llamaba San Juan se preocupó porque hubiera un lugar donde recibir a la gente pobre. Y hay tantas cosas, hermanos, que usted no sabe de esta iglesia, y le siembran un par de dudas y ya no ve sabiduría en la iglesia, solo ve cosas malas. Hay que abrir un poquito más la mente y descubrir a través de esta iglesia la sabiduría. Y si la iglesia tiene imágenes, es porque sabe que son para bien. Si la iglesia descubriera que esto está apartando de Dios al pueblo de Dios, seguro que las destruye, como el rey Ezequías destruyó aquella serpiente que antes había sido un signo de salvación para el pueblo de Israel. Vamos a continuar. Y ahora vamos a empezar, hermanos, en este tiempecito que queda, con las citas bíblicas que nos muestran quién fue que inventó la primera imagen. Y se va a sorprender el que no ha pensado en esto. Miren lo que dice Génesis 1, 26, 27. Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Dice esto: dice esto: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿cuál es la primera imagen que se hizo? ¿Y quién la hizo? A la primera pregunta, ¿cuál es la primera imagen? Soy yo, es usted. Imagen de Dios. ¿Y quién la hizo? Dios. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que si usted cree que las imágenes no sirven, que hay que destruirlas, échese gasolina en el cuerpo y préndase fuego y destruya su imagen, ese ídolo según usted. No, hermano, hermana, son malas interpretaciones. Como el mismo Dios que hizo la primera imagen, que es usted, soy yo, va a estar en contra de que se hagan imágenes? No, el Éxodo lo que prohíbe es tener otros dioses, imágenes de cualquier cosa o animal, y que yo lo adore como Dios. En contra de eso es que está la palabra de Dios. Pero de las imágenes que nos acercan a Dios, que nos hablan de Dios, no está en contra ni Dios ni su palabra. No olvide, Génesis 1, 26, 27. Somos la primera imagen que Dios hizo. No la hizo nadie más, la hizo Dios. Segundo texto bíblico está en Colosenses, capítulo 1, versículo 15.
Colosenses 1:15. Dice, Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerdan que les decía que en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Deuteronomios, capítulo 4, del 15 en adelante, les dice Dios, miren, cuando entren a la tierra prometida no vayan a corromperse, no se vayan a hacer imágenes de nada, porque no han visto nada, solo han oído la voz de Dios. En ese tiempo no había ninguna imagen de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, al venir Jesús, comienza ese tiempo de la imagen, la economía de la imagen. Y Jesús dice que es la imagen del Dios que no se podía ver. Algunos dicen, ¿quién ha visto a Dios? Bien, hermano, todos los que no eran ciegos y vivían en el tiempo de Jesús lo vieron. Y así como hoy hay gente inteligente que hace imágenes, dibujos a mano, tallados en piedra, en metal, en madera, ha habido gente inteligente porque Dios siempre ha existido. Y es más, dicen los que han ido, yo no he ido allá a la Tierra Santa, en las catacumbas, hay imágenes de la Virgen María, hay imágenes de Jesús el buen pastor con ovejas a sus hombros, y están ahí en mármol, en piedra, están ahí reflejando esa presencia de la Madre de nuestro Salvador y de nuestro Salvador. Y no para que adoraran esa imagen, sino para recordar a ese Dios bueno, a esa Madre buena, Madre de nuestro Salvador. Así que por favor no olviden, Génesis 1, 26, 27, la primera imagen la hizo Dios. Segundo texto, Colosenses 1, 15, dice que Jesucristo es la imagen del Dios que era invisible, pero ya no es invisible. Dios se hace visible por el rostro de nuestro Salvador Jesucristo. Así que no es prohibido hacer imagen, si esta imagen es una presencia de Dios o reflejo de la presencia de Dios. Otro texto bíblico de imágenes que Dios manda a hacer. Vamos al libro del Éxodo, el capítulo 25, versículo 10. Dice así, Éxodo 25, 10. Harás un arca de madera, de acacia, de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y otro codo y medio de alto. La revestirás de oro fino por dentro y por fuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, Dios le dice a Moisés, hazte una caja de madera y revístela de oro. Eso es lo que se ha llamado y llamamos el arca de la alianza. Y le da las medidas, no era tan grande, era como de 1,25 m, 1,50 m, como por 60 o 75 centímetros de alto y de ancho. No era tan grande. Y mire, después no le leí, pero dice, y ponle unos anillos en cada esquina para que allí le pongas unas varas, para que la pudieran transportar de un lugar a otro. Y está en el mismo Éxodo 25, del 11 en adelante. Pero quiero que leamos el versículo 18. Otras imágenes que Dios manda hacer a Moisés para que estén ahí, en el pueblo de Israel, en su pueblo, con su pueblo. Dice Éxodo 25, 18 en adelante. Asimismo le dijo el Señor, harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta, y pondrás un querubín a una extremidad y el otro a la otra, formando un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Lo pondrás sobre el arca y pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Más imágenes, ¿quién las manda a hacer? Yo. No, hermano, las manda a hacer Dios. Y le dice al jefe del pueblo que él había puesto a guiar ese pueblo, a Moisés, hazte una caja de madera, revístela de oro. Después le vuelve a decir, mira, hazte también 2 querubines de oro y pon uno a cada lado del lugar del perdón donde esté el arca de la alianza, que ellos se miren unos a otros. Los ángeles no se miran, eran imágenes, pero es una forma de decir cómo iban a quedar.
Si un hermano no católico viene aquí a la iglesia católica, lo que va a ver es la imagen de Jesús, que nos recuerda cómo murió por amor a nosotros crucificado. Luego va a estar a cada lado unos pequeños angelitos. Es un reflejo de lo que había en el templo o en las pequeñas tiendas de campaña que le hacían a la presencia de Dios. Esos ángeles. En tiempos del Padre